Iglesia, este mes estamos en el tema, como dije, del crecimiento o la madurez espiritual. La semana pasada Josué utilizó un ejemplo del granito de mostaza. ¿Cuántos recibieron unas semillitas de mostaza? Y él estaba explicando cómo es que una semilla tan pequeña como la de mostaza puede llegar a ser a la estatura de un árbol, puede ser uno de los árboles tan grandes. Entonces, todos aquí estamos en una etapa de crecimiento. Y hoy voy a tratar de responder a estas preguntas. ¿Cómo sabemos si estamos madurando espiritualmente? ¿Cómo sabemos cuando un cristiano es maduro? ¿Cómo es que Dios y el Espíritu Santo trabajan para llevarnos a la madurez espiritual? Y regularmente yo cuando predico uso puntos. Me gusta usar punto 1, número 2, punto 3 y la conclusión. Pero esta prédica no tiene orden, así que en algún momento yo voy a responder a esa pregunta, ¿ok? En algún momento de la prédica. Porque es muy triste conocer a personas que tienen años de ser cristianos y no crecen, están en la misma situación. Y lo primero, iglesia, que tenemos que entender o saber es que la meta de Dios es que seamos maduros, que crezcamos espiritualmente. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, somos unas nuevas criaturas. La palabra de Dios dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces somos unos bebés espirituales y ahora estamos empezando a vivir esta nueva vida con Cristo. Y este proceso, según la Biblia o según Pablo en la carta de los Tesalonicenses, dice que se llama santificación. Él usa la santificación para transformarnos a su imagen. Y también junto con el Espíritu Santo nos va liberando de la influencia del pecado, ¿verdad? Porque antes dice eras esclavo al pecado, mas ahora somos libres. Y como dije, el plan de Dios es que seamos maduros, que sepamos pedir perdón, amén, cuando ofendemos, que sepamos perdonar si alguien nos ofende, que nos arrepintamos cuando pecamos, que sepamos mantenernos en nuestra línea. Eso es difícil, que sepamos mantenernos en nuestra línea y no juzgar a las personas. Todo eso se requiere crecimiento. Miren, estas son algunas de las características de un bebé. Todos aquí tienen bebés, han tenido hijos, los que han tenido hijos más bien. Un bebé dice, yo quiero estar cómodo, yo quiero que me entretengan, yo quiero que me den de comer y si estoy sucio, por favor, límpienme. Esas son las características de un bebé. Ellos nunca te van a preguntar, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te sientes bien? No, nunca, de los nunca. Porque este es su tiempo de ser bebé. Y esos bebés son bien egoístas. Se trata solo de ellos y no les importa qué hora es, no les importa cómo usted está, cómo se siente. Ellos necesitan la ayuda ya. Entonces, como dije, está bien porque no se puede esperar más de ellos porque están en esa etapa de ser bebé. Pero si usted tiene 30, 40 años y todavía es un bebé y necesita esa leche, algo está mal, ¿cierto? Amén. Y si usted es un bebé, como dije, esta prédica, porque tal vez aquí hay bebés que apenas empiezan a caminar con Cristo, esta prédica le va a ayudar mientras usted madura en el camino con Dios. Y si usted tiene años en el Evangelio, también le va a ayudar. Porque el anhelo de Dios es que seamos cristianos maduros. Dios usa la corrección para ayudarnos a crecer. Voy a estar usando las palabras madurez, crecimiento y corrección. Todos digan ouch. Amén, una dijo ouch. Madurez, crecimiento y corrección. ¿Cuántos aquí disfrutan la corrección? Tenemos uno aquí que disfruta la corrección. Ningún hijo va a ir a su papá y le va a decir, papi, por favor corrígeme que ya no me aguanto a mí mismo. ¿Cierto? Nunca el hijo le va a decir, por favor corrígeme. La corrección es difícil de recibir, pero la corrección es una bendición.
Cuando Dios empieza a corregirnos, nosotros a veces lloramos y renegamos y decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué mejor no corriges a aquella? Aquel, mira, aquel está peor que yo. ¿Y cómo es que él hace esas cosas y yo no puedo, Señor? Mas nosotros no sabemos el proceso que Dios tiene en cada persona. Dios tiene un proceso en cada persona. Y tú no vas a podar, voy a hablar un poquito acerca de podar. Y tú no vas a podar un árbol grande, como estaba hablando Josué la semana pasada, de la misma manera que vas a podar un arbolito chiquito. Es más, un arbolito ni necesita podarse. Tal vez no, dependiendo del tiempo que tenga. ¿Cuántos jardineros hay aquí? Ellos saben. Pero un árbol grande no se va a podar igual que uno pequeño. Y es Dios el que va a podar, nosotros no. A veces nosotros queremos ir, hermano, tienes esa branch, esa rama está muy grande, te quiero cortar. No, es el trabajo de Dios. Nuestro trabajo no es podar a las personas. Miren lo que dice Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mi esposo decía el miércoles pasado en nuestra noche de visión que es doloroso pasar por problemas. Es doloroso mientras que estamos allí en el proceso, mientras que estamos en la oscuridad, porque tenemos preguntas, no entendemos. Pero después que ya pasamos al otro lado, vemos que somos más fuertes. Ahora vemos que tenemos experiencia. Ahora sé que si me vuelve a pasar, yo ya sé qué hacer. La disciplina ahora va dando fruto apacible de justicia, dice. Amén. Juan 15 del 1 al 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más fruto. Lo que está diciendo aquí este verso es muy interesante. Primero, ¿verdad? Dios es el que va a cortar las ramas. Y dice que Él va a cortar toda rama que no está dando fruto. Toda rama que no está dando fruto, dice, Él la corta. Y es como, ok, es lógico, si no está dando fruto hay que cortarlo, ¿verdad? Y Dios así corta a veces en nosotros relaciones, corta costumbres, a veces trabajos que no nos están ayudando, que no están dando fruto y nos los quita. Y es doloroso. Pero fíjese lo que dice el resto del verso. Que Él también va a cortar esas ramas que están dando fruto. Dice, y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Eso está bien interesante, iglesia, porque a veces uno tiene relaciones que están bien y de repente algo pasa y ya no sabes ni qué pasó con esa relación, con ese amigo, con esa amiga. No sabes qué pasó con el trabajo, que todo estaba pasando bien. Pero ¿quién es el que nos está podando? Es Dios. Y Él es el que sabe que tú necesitas dar más fruto. ¿Para qué? Para que demos más fruto, para que su luz llegue a más personas, para que tu crecimiento sea aún más grande y serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero hay un precio cuando nos sometemos a que Dios nos corrija. Amén. Si están escuchando. Yo no sé mucho de plantas ni de podar. Es más, no tengo muchas plantas vivas en mi casa, se me mueren. Pero sí sé que las plantas se podan cuando el árbol está enfermo o dañado. Y también se podan para quitar ramas viejas que impidan que el árbol dé fruto. Y al estar leyendo un poco acerca de esto, sobre este proceso de podar, también dice que el tiempo, iglesia, es muy importante. O sea que el jardinero no puede ir a cualquier hora a podar la planta.
solamente si está afectada la planta, dice, o si está enferma, entonces sí el tiempo no importa, uno tiene que cortarlo, tiene que cortar la enfermedad de ese árbol. Pero si no, tiene que tener mucho cuidado cómo podar, tiene que tener mucho cuidado el tiempo, porque esto va a afectar qué tanto fruto va a dar el siguiente año. Y es importante saber que Dios siempre nos corrige con amor, siempre nos corrige con paciencia. ¿Cuántos saben que Dios es paciente con nosotros? Él es muy paciente. A veces queremos lanzarnos, iglesia, a empezar un ministerio. Yo he conocido a gente así. Vienen apasionados por Dios y quieren conquistar el mundo y quieren hacer esto y luego se desesperan porque ven a gente pasiva, pero mira acá y tenemos que estar todos en fuego para Cristo. Y luego Dios te dice, cálmate, espera, dice Dios, no estás listo. Necesito desarrollar tu carácter primero. Yo estoy interesado en tu carácter. Porque va a haber gente que te va a lastimar. Jesús dice, en el mundo vas a tener aflicción. Y yo necesito desarrollar tu carácter. Y no estás listo. Y te pueden destruir esas cosas. Y estamos como Pedro. Señor, dijo Pedro, no importa quién diga nada, yo no te voy a abandonar. Aunque todos te abandonen, Señor, yo jamás te voy a abandonar. Y Jesús conocía a sus discípulos. Él conocía, lo iban a atrapar a Jesús, lo iban a llevar, a golpear y finalmente a la cruz. Y antes de eso, Jesús les dice a los discípulos, ¿saben qué? Ustedes me van a abandonar. Y Pedro siempre se metía en problemas porque hablaba mucho. No, Jesús, yo estoy dispuesto, dijo Pedro, hasta ir a la muerte por ti. No, Pedro, me vas a negar que me conoces y lo vas a hacer 3 veces. Y eso pasó. Así pasó como Jesús dijo. Jesús sabía que el carácter de Pedro necesitaba tiempo. Aunque Pedro había caminado con Jesús ya 3 años, más o menos como 3 años, él había visto los milagros, él había caminado con Jesús, él había escuchado sus palabras y estaba, según él, totalmente entregado a Jesús. Pero llega la prueba y no la pasa. Más después, iglesia, en el libro de los Hechos, más antes de eso, esto lo compartí con el grupo de los miércoles, pero hay un proceso porque luego después que Jesús lo azotan, muere, resucita y Jesús empieza a aparecer a los discípulos. Acuérdense que Pedro lo había traicionado allá. Entonces después Jesús se aparece a ellos a la orilla de un mar, les hace desayuno y están comiendo y Pedro está así como, oh my goodness, o sea, ¿qué hago? Yo lo traicioné. Y luego Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y entonces como que Pedro se conmueve, se le llenan los ojos de lágrimas y dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Y tú sabes que te amo. O sea, yo te negué allá 3 veces, Señor, pero tú sabes que te amo. Y Jesús no lo regañó. Jesús no se enojó y le dijo, ¿cómo fuiste posible? Jesús le dice, apacienta mis corderos. Y ahí empieza esa relación y ahí empieza la fe, a construir esa fe de Pedro. Y luego lo vemos en Hechos, como ahora se levanta y predica su primer mensaje con valentía y luego se bautizan como 3,000 personas, entregan su vida a Cristo. Ya nunca traicionaría al maestro, nunca más se escondería de su verdadera identidad y de su llamado. Pero toma tiempo para formar nuestro carácter. Y Dios sabe que necesitamos tiempo.
El crecimiento y la madurez lleva tiempo. Escuché un podcast unas semanas atrás y esta pastora estaba diciendo que ella les dice a sus jóvenes de su iglesia, especialmente dice a esos que están bien apasionados, a esos que quieren conquistar el mundo, quieren escribir libros, quieren hacer tantas cosas. Dice que lo sienta y le dice, dale a Dios una década. Y yo me quedé, una década. Dale a Dios 10 años, dice que le dice a los jóvenes. Y verás que vas a ser una persona totalmente diferente. Estamos hablando de 10 años, iglesia, de someterte a Dios. Estamos hablando de 10 años de plantarte en una iglesia. Estamos hablando de 10 años de llegar cuando no tienes ganas. Estamos hablando de ser obedientes, de llegar y escuchar a tus líderes, de llegar y estar 10 años. Dios necesita tiempo para desarrollarnos. Y un ejemplo perfecto es David. David fue ungido como el siguiente rey de Israel cuando tenía solamente alrededor de 15 años. Pero luego la Biblia dice que no fue hasta que tuvo 30 años que él llegó a ser rey. La promesa no se cumplió hasta los 15 años después. En ese tiempo Dios probó la integridad, el carácter de David. Y un tiempo, yo me maravillo de cómo David, el rey que estaba en ese entonces se llamaba Saúl. Y David sabía que él iba a ser el siguiente rey, pero Saúl lo andaba persiguiendo a él para matarlo. Y una vez estaba en una cueva, mi esposo ha dicho esta historia también. El caso que Dios lo estaba probando, Dios lo puso en las manos así como diciendo, aquí está tu enemigo, tienes toda la oportunidad de matarlo. Y David no hizo eso. David dijo, yo nunca voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Entonces todo ese tiempo Dios probando la integridad de David, probando su carácter. Pero esa transformación no pasa si no desarrollamos un espíritu de humildad. Para someternos necesitamos un espíritu de humildad, porque se toma humildad para recibir corrección. Amén. ¿Están muy callados? Espero estén recibiendo la palabra. Amén. Se toma humildad para recibir corrección. A mí no me gusta a veces que me digan, no me gusta que me digan qué hacer. ¿A quién le gusta que le digan qué hacer? No nos gusta. ¿Dónde queda mi dignidad? Pero Dios, ese es el plan de Dios. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él nos llama a hacer. La madurez espiritual no se mide, iglesia, por cuántos días a la semana usted viene a la iglesia. Por cuántas versos de la Biblia te sabes de memoria. Por cuánto tiempo pasas hablando en lenguas o orando. Y ni aún por cuánto sirves en la iglesia. Amén. Y esto puede pensar usted, no, pues es contradictorio, porque si yo estoy creciendo, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que servir, Sí, es muy cierto, pero hay personas que lo pueden hacer solamente religiosamente y no están creciendo verdaderamente. Y eso solamente el tiempo lo sabe, porque el momento que llega la tormenta, el momento que llega el conflicto, ¿qué hace la persona? ¿Qué hacemos en el conflicto? Allí es donde se ve la verdadera persona. Cuando llega el conflicto. La madurez espiritual se mide o se puede ver por lo que hacemos cuando llega el conflicto, por nuestro comportamiento en la tormenta. Y empieza esta madurez cuando ponemos por obra lo que escuchamos en la iglesia. Hay que ponerlo por obra, lo que leemos en la palabra. Miren lo que dice 1 Corintios 3, del 1 al 3. Está Pablo hablando a esta iglesia. De manera que yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Estos cristianos no estaban creciendo, se la llevaban peleando, dice que estaban llenos de celos, tenían celos unos con otros. Y a veces hay personas así en nuestras vidas, ¿verdad?, que solamente quieren causar pleito, solamente se la llevan peleando, se sienten por cualquier cosa. Y es difícil trabajar con personas pleitistas, es difícil, que son celosas. Y Dios quiere que seamos cristianos maduros, y es el Espíritu Santo quien va a venir y nos va a enseñar esas áreas que necesitan cambio. Amén. Entonces, iglesia, no podemos madurar, como dije, espiritualmente sin la corrección. Joyce Myers dice, Dios tiene que santificar el lugar donde habita. Me gustó mucho porque cuando Dios llega con Moisés, le dice, quítate las sandalias de tus pies, porque donde estás es el lugar santo. Y Moisés estaba en el desierto, pero ¿por qué era santo? Es santo porque yo llegué. Es santo porque Jesús llega. Y la Biblia dice que ahora vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Entonces usted es el templo del Espíritu Santo y Dios nos está santificando. Amén. Dios nos está santificando y nos está creando a su imagen. Y como dije, es Dios quien nos va a corregir primero. Y a veces si no escuchamos la voz de Dios, Él va a usar otras personas. Puede usar pastores, personas en nuestra familia, amigos, circunstancias para que entendamos, para que podamos crecer. Y por último, iglesia, les voy a compartir como en resumen 7 características de un cristiano maduro. Número 1, un cristiano maduro no es movido por la crítica, porque crítica siempre va a haber. Si tú haces algo, la gente va a hablar, y si tú no haces, también van a hablar. Entonces, un cristiano maduro no puede moverse por la crítica. Digan lo que digan, yo estoy plantado en la roca y mis ojos en Cristo. Y yo tengo un llamado y esto es lo que yo voy a hacer. Si aquel hermano no viene a la iglesia, ese es su problema. Dios lo va a podar a su tiempo. Número 2, un cristiano maduro es prudente con sus palabras. Prudente, todos estamos aprendiendo en esa. Número 3, un cristiano maduro se mantiene firme y positivo bajo presión. Ahí estamos otra vez. ¿Qué hacemos cuando llega el conflicto? ¿Qué hacemos cuando llega el problema? ¿Corremos a Netflix para olvidarnos? ¿Corremos a esas series para que nos entretenga? O no sé, hay otros vicios. El alcohol. ¿A qué corremos? Número 4, un cristiano maduro sabe recibir corrección. Dios es el que nos va a corregir. Y Señor, quiero ser obediente. Ayúdame a estar bajo autoridad. Si usted no está bajo autoridad en algún lugar en su vida, créame que no va a crecer, iglesia. Porque Dios siempre usa personas para ayudarnos a crecer. Dios siempre usa personas. Ya sea su papá, su mamá, que son cuando estamos pequeños, ellos nos están guiando. Dios los puso ahí para guiarnos. Los líderes en la iglesia, personas que usted tiene el trabajo que usted sabe, o sea, tú tienes el Espíritu Santo, tú sabes cuando esa persona está hablando bien y también sabes cuando te está desviando. Entonces necesitamos estar bajo autoridad y necesitamos recibir la corrección. Y número 5, un cristiano maduro genera una actitud de humildad. ¿Cuántos humildes hay aquí? Bien humildes todos. Se miran humildes de aquí.
La humildad es algo que solamente Dios nos puede ayudar, porque todos tenemos el ego, todos tenemos el yo, ¿verdad? Pero con Dios se puede, todo se puede con Dios. Número 6, un cristiano maduro se somete al tiempo de Dios. Eso está difícil. Eso está difícil y usted necesita discernimiento, el tiempo de Dios. Porque a veces, iglesia, les voy a contar ese testimonio. En Navidad del año pasado, estaba mi primo y mi prima aquí. Mi prima recibió a Cristo en su corazón ese día que yo hice el llamamiento. Mi primo, tenía años batallando con el alcohol. Okay. Él tomaba todos los días y estaba afectando el matrimonio. Entonces estábamos orando en el equipo de oración, toda mi familia. Es una historia larga, pero yo me dolía porque la prima fue la que me dijo: necesitamos ayuda, por favor, ora por nosotros. Entonces empezamos a orar por ellos. Y cuando tú estás orando, pasan los meses, pasa el tiempo y dices: Señor, yo voy a seguir orando, no sé cuándo va a suceder, porque yo seguí hablando con el primo y el primo pues como que si nada estaba mal, todo bien. Pero Dios tiene su tiempo. En diciembre Dios le habla. Mi primo se fue a tomar como por 3 días, se desapareció en diciembre. Entonces dice que cuando él ya sale en sí, andaba en unas calles perdido allá escondido, estaba golpeado, no supo ni quién lo golpeó. Dice que se encontró con una bruja y que le dice: tu vida de aquí en adelante va a ser terrible, algo así. Le dice: ¿y por qué? No, dice: pues es que me conociste a mí. El caso que dice que él andaba caminando en las calles así como que Dios le estaba diciendo: así va a ser tu vida si tú no cambias, si tú no despiertas de donde estás. Entonces, por primera vez, porque él nunca había dicho necesito ayuda, él nunca le había pedido perdón a su esposa. Entonces él le llama a su esposa llorando y le dice: perdóname, he estado bien mal. Y desde ese entonces hasta este momento él no ha tomado, él está yendo a la iglesia y él está emocionado, y gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Y este es el principio, porque él tiene mucha familia, aparte de mi familia también allá en Escondido, que están en la misma situación, y yo sé que Dios va a usar su testimonio para alcanzarlo a él, pero es el tiempo de Dios. Les decía, tuvimos un hermoso grupo de oración esta mañana y yo les decía: si Dios no responde, que no sea porque no oramos. Que dice, había un verso que dice: no tienes porque no has pedido o porque no sabes pedir. Entonces, los tiempos de Dios, ese es Él. Y tenemos que saber esperar. Un cristiano maduro, se somete al tiempo de Dios. Y por último, un cristiano maduro sabe arrepentirse cuando ha pecado contra Dios. El arrepentimiento, iglesia, debe ser diario. Si usted no se ha arrepentido de sus pecados, necesita arrepentirse. El arrepentimiento es todos los días. ¿Sabe por qué? Porque todos los días fallamos. Porque todos los días le fallamos a Dios, porque todos los días fallamos a las personas. Entonces necesitamos venir. Y la Biblia dice que tenemos a un Dios que se compadece de nosotros, y tenemos a un Dios que nos cubre con su sangre el momento que llegamos, que nos acepta y que dice: eres perdonado el momento que venimos. Entonces debe ser una práctica de nosotros, de venir delante de Dios, no solamente con todas las peticiones que tenemos, que queremos que Dios nos conteste, sino que con un corazón: Señor, examíname, examina mi corazón, renuévame y perdóname. Y tu jornada con Dios empieza
cuando aceptas a Jesús como tu Salvador. No sé cuántos de aquí ya aceptaron a Cristo en su corazón o quieren aceptar a Cristo en su corazón. Levante su mano. ¿Usted ya aceptó a Cristo? Amén, lo tiene en su corazón. Si alguien aquí quiere aceptar a Cristo en su corazón, levante su mano. Tenemos a 2 personas otra vez. Pónganse de pie, iglesia. Dios está moviendo en esta iglesia. Dios se está moviendo en este valle de Temécula y va a levantar gente que nos va a ayudar a aquellos. Yo les decía en el grupo los miércoles, hay personas aquí en apartamentos, en casas, todo alrededor, en sus hogares, que hay gente que está llorando, clamando silenciosamente en sus casas porque no encuentran la respuesta, y tú y yo tenemos la respuesta. Jesús dice, el pueblo, allá en Isaías, hablando de Jesús, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en tierra de sombra y de muerte, luz les resplandeció. ¿Quién es esa luz? Es Jesús, y tenemos que creer lo que estamos haciendo, iglesia, porque si uno no lo cree, mejor vámonos a vender pan. Pero si tú crees que la palabra de Dios es vida, que lo que Dios hizo en tu vida es real, que lo que Dios puede levantarte, que Dios puede alcanzar a estas personas. Dios nos puso aquí con un propósito, y es para ayudar a las personas que estén en oscuridad a que salgan de la luz. Amén. Levanta tu mano otra vez si quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Alto. Ahí tenemos a 2 personas. 3 personas, 4 personas. Todos vamos a hacer esta oración. Cierren sus ojos. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que he caminado lejos de ti. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por haberte ofendido. Bendice mi vida con tu presencia. Quiero caminar siguiendo tus pasos. Te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Denle un aplauso fuerte, iglesia, por estas personas que han aceptado a Cristo en su corazón. Y si usted ya lo ha aceptado y no es bautizado, el siguiente paso es que te bautices. ¿No te has bautizado? Marzo, ¿cierto? Marzo 3 vamos a tener bautismos para todos aquellos que quieran entregar su vida a Cristo. Y esto es parte de tu obediencia a Dios, que Dios dice, tú vas a declarar enfrente de la gente que tú ahora vas a vivir para Cristo. Amén. Vamos a terminar con una alabanza retro que se llama Renuévame. Para ustedes que ya tienen años, en los 90s, este canto los cantábamos allá. Y vamos a decirle a Dios, Señor, yo ya no quiero ser igual. Yo ya no quiero ser igual. Yo quiero ser diferente. Y no hay mejor vida que vivir para Cristo, que vivir sometido a Cristo y ver sus grandezas y ver su poder. Yo me emociono por lo que Dios hizo en la vida de mi primo. Yo me emociono por lo que Él va a seguir haciendo en la vida de sus hermanos, de sus hermanas. Son personas que van a ser libres de la oscuridad. Entonces, si usted lleva años ya caminando con Cristo, vamos a cantar esta alabanza y pídele a Dios, Señor, todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado. Padre Santo, te pongo delante de ti, Señor, a cada persona que está aquí. Te pido que tu palabra, Señor, llegue al corazón, haya llegado a cada corazón. Espíritu Santo, cámbianos y transfórmanos. Transfórmanos a esa persona que necesitamos ser, Señor, para poder alcanzar más personas. Ábrenos los ojos, Señor, para ver hacia dónde tú nos estás llevando.
Quita las vendas de nuestros ojos, Padre, y permítenos ver, permítenos sentir lo que tú sientes, permítenos ver lo que tú estás viendo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.